Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Jaime Soto una vez más por aquí por YouTube. Un poquito mejor de mi alergia al polen, ¿verdad? La voz no suena tan entrecortada, pero todavía se sienten los síntomas. Miren, señores, a propósito de el cónclave para elegir al nuevo Papa, cónclave que se efectuará o se va a empezar el 7 de mayo. Es todo un proceso, ¿verdad? Que posiblemente ese mismo día no se elija un papa, pero todo depende, ¿verdad? Hasta que ese humo blanco no salga por ahí por el humadero ese y digan habemos papa, pues todavía van a estar ellos ahí en su cónclave, los 135 que van a votar cardenales. Entonces, yo le he hablado a ustedes de la teoría conspirativa en base a el asunto de ¿cómo se llama esto? De las predicciones de Nostradamus y de San Malaquías, ¿verdad? Sobre los 12 papas y el final de los tiempos y todo eso, que nunca se mencionó que iba a haber un papa negro y de ahí se iba a venir el fin. Todo eso es una teoría conspirativa, ¿verdad? Sobre el asunto de que el papa negro iba a preceder. Todo eso es una teoría conspirativa que se elaboró, pero ni San Malaquía lo dijo, ni lo dijo Nostradamus. Ahora bien, hay sí posibilidades de que hay un papa de color negro, ¿verdad? O asiático, ¿tú entiendes? O quién sabe, vuelva a ser otro europeo, pero la probabilidad de que sea un papa negro es mayor ahora que antes. Entonces, uno se pregunta, aquellos que hemos leído la historia de la iglesia, del cristianismo, ¿verdad? Y también ¿por qué no?, de la historia religiosa de los hebreos, israelitas, judíos, musulmanes y cristianos de las religiones abrahámicas por el asunto del patriarca Abraham, ¿verdad? Abraham y después Abraham. Cambian de nombre todos. Jacob te llamará Israel. Tú esto y esto. Bueno, eso son cosas, ¿verdad? De teología y de asuntos de historia bíblica. Entonces, sabemos que el cristianismo se originó con Jesús en Judea o en Jerusalén, ¿verdad? Porque Jesús era de Judea, pero el cristianismo como tal, a empezar a dar el mensaje nuevo, la buena nueva, se originó en Jerusalén, luego se extendió ahí en Judea, esos lados, pero se desarrolló en África, en los inicios, porque acuérdense que a la primero cristianos, luego de su muerte, los estaban persiguiendo. Ellos se iban a África, a Alejandría, ahí en Egipto, se iban a Etiopía, se iban por varios lugares huyendo, ¿verdad? Pero en toda la historia de la iglesia ha habido 3 papas africanos. Óigase bien, en toda la historia de la iglesia han habido 3 papas africanos. Voy a empezar a detallarle. San Víctor I, o sea, Víctor I, que su papado fue de el año 186 o el 189 hasta el 201. Fíjense bien, en los primeros 2 siglos, el primer papa de la iglesia cristiana, ¿verdad? En el segundo siglo, San Víctor, que fue el sucesor, el 14 sucesor de Pedro de la historia, ejerció el pontificado unos 10 o 12 años entre el 186 o 189
197 o el 201. Por el asunto del calendario todavía, tú sabes, hay una diferencia, hay cosas. Lamentablemente no hay uniformidad en los documentos, o de qué año fue. La Iglesia Católica lo recuerda en el Santoral Romano el 28 de julio. Papa Víctor estableció para todas las iglesias la celebración de la fiesta de Pascua en el domingo siguiente a la Pascua judía. O sea, el Papa Víctor I fue el que estableció el domingo de Pascua, o sea, el domingo posterior a la fiesta de la Pascua judía, como las Pascuas de la iglesia cristiana. Óigase bien. El santo fue el primer obispo de Roma, función a la que más adelante se llamará sumo pontífice y papa. O sea, primero fue obispo y después empezó a llamarse sumo pontífice y papa. Y se comportó como tal, con gestos de autoridad para con todas las iglesias del orden cristiano a los que nosotros estamos acostumbrados, pero que eran una novedad para la época. Asumió que debía resolver todas las cuestiones que corresponden al sucesor de Pedro, desde una beatificación hasta saber si se puede considerar a Santa Cecilia patrona de la música. La novedad que introdujo el Papa Víctor fue imponer una misma fecha para la Pascua. Óigase bien. Los obispos de Asia no estaban acostumbrados a ese ejercicio. De Asia, cuando hablan de Asia, están hablando ahí de Turquía, de lo que era Bizancio, del Imperio Bizantino, ahí Turquía. Tú sabes que los romanos hicieron un imperio ahí en toda Turquía, África del Norte y todo eso, y toda esa parte por ahí, claro, incluyendo Roma y parte de la península ibérica. Entonces, después de ese papa, vino San Melquiades en el año 311, entre el 311 y 314. Melquiades fue el 32 papa de la Iglesia Católica y era oriundo de África. Probablemente procedía de África del Norte, a pesar de su nombre griego. Conoció la paz concedida por el emperador Constantino a la iglesia. O sea, él conoció, cuando Constantino hizo paz con los cristianos de que no iban a ser perseguidos, él era el que estaba como papa, San Melquiades. El nombre Melquiades es un nombre griego, pero él es africano. O sea, acuérdense que primero los persas, toda esa parte norte de África la invadieron, luego los griegos con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y después los generales, ahí el imperio Aquemínides, todo eso, y después vienen los romanos. Bueno, el Papa padeció mucho en la persecución de Diocleciano y Maximiano, con peligro de perder la vida. Esos dos emperadores eran que estaban persiguiendo a la iglesia. Según el historiador del siglo XVIII, José Antonio Álvarez Baena, se conoce su año de nacimiento, pero fue elegido en el 310 y el 311 y murió el 2 de enero del 314. Durante el pontificado de Melquiades ocurrió el triunfo del emperador Constantino I el Grande sobre Magencio en la batalla del puente Milvio sobre el río Tíber el 27 de octubre del 312. O sea, ¿cuál era la batalla que Constantino dijo que vio la cruz y que ahí fue que decidió ser cristiano? Todo eso era durante el Papa Melquiades que se dio. Entonces, el último de los tres, son tres, es San Gelasio. San Gelasio, óigase bien, San Gelasio primero, en el 492 al 496, es considerado el tercer papa de origen africano. Su nacimiento en el norte del continente, en la Cabilia, es motivo de desacuerdo entre los historiadores, ya que muchos se sitúan en Roma. Y el problema es que él nació en África y se crió en Roma. ¿Entiendes? Nació en esa parte de África del Norte, bajo el Imperio Romano. O sea, esa gente, ellos eran africanos con ciudadanía romana, porque nacieron bajo la ley del imperio y bajo el dominio del Imperio Romano, que aunque nacían en África, decía, el romano, era romano, pero era de origen africano con ciudadanía romana. Es igual que, como vamos a decir, con los de las Islas Canarias españoles, que tenían ciudadanía española, cuando fueron a Santo Domingo a repoblar a Santo Domingo, ¿verdad? En el siglo XVIII, cuando después de las devastaciones de Osorio, en el siglo XVII, el siglo XVIII, algo así, fueron a repoblar
a Santo Domingo Español, personas canarias que tenían ciudadanía española, pero eran africanos, porque las Canarias están en África, se lo he dicho. Entonces, este papa fue proclamado santo porque tuvo una vida de profunda piedad y caridad. Es la fuente que alimenta la fuerza de su pontificado. Óigase bien, ahí están los papas, los 3 africanos. ¿Qué sucede? Que el Papa Francisco, ya en la actualidad, antes de morir, en África hizo un trabajo excelente, donde más de 7 millones de africanos se convirtieron al catolicismo en esa época del Papa Francisco, en lo que duró el papado de Papa Francisco. En el continente africano, 7 millones se convirtieron al catolicismo. Se recuerda que en África el Islam penetró mucho cuando los árabes conquistaron toda parte del norte de África y parte de West África y muchas partes, cuando los musulmanes, ¿verdad? Luego que después de ahí fue cuando conquistaron eso, fue que empezaron y conquistaron la península ibérica y llegaron a Europa los musulmanes, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ven ahí la historia de los 3 papas y que ahora los cardenales elijan un papa negro. Sería entonces desde el año 400 y algo que no hay un papa africano negro en toda la historia de la Iglesia Católica, porque la mayoría han sido papas romanos. Vamos a ver qué va a suceder en el cónclave a partir del día 7 de mayo, si habrá un papa negro o africano o un asiático, o quizá vuelva, como dije, un papa europeo a ocupar la Santa Sede. El caso es que la Iglesia Católica como institución ha sido muy importante, ¿verdad? Para el mundo de los cristianos, divididos entre protestantes, cristianos ortodoxos, cristianos gnósticos y así, y las mismas religiones abrahámicas divididas entre judíos, cristianos y musulmanes. Los mismos musulmanes también están divididos entre chiitas y sunitas. O sea, la iglesia desde sus inicios no ha sido uniforme, compacta. Como institución, la Iglesia Católica se ha preservado. La Iglesia Ortodoxa en Oriente, Grecia, Rusia, Turquía, la misma Iglesia de Alejandría, en África, en la parte de Medio Oriente, ahí también hay iglesias católicas e inclusive iglesias ortodoxas. Pero la iglesia más pura, la que se ha mantenido sin variación, es la iglesia cristiana etíope, la más sólida, africana. Desde sus inicios acogió el cristianismo Etiopía, porque Etiopía, o sea, África, está conectado con esa historia de las religiones abrahámicas, porque lo he dicho y lo seguiré repitiendo para que no se lo olvide. La narrativa de los hebreos, de los israelitas y de los judíos inició en África. La narrativa de todo eso, todos esos libros que usted ve, que todos esos textos tienen origen africano. Todos esos textos tienen origen africano. Cada vez que dice, ay, que descubrieron unos rollos en el Mar Muerto, África. Ay, que el códice de Mahamadi en Qumran, en Querán, todo eso en África. Todo sale de ahí. El que no lo crea, que haga su tarea como yo la hice. Bye bye, Gemeson estuvo con ustedes. Cuídense mucho y ojalá que el primer día habemos papas y que sea negro.